Bienvenidos a The Deep Dive. Seguro que muchos recuerdan ese sonido tan característico de los Fórmula 1 de 2011. Ese petardeo al reducir. Sí, inconfundible. Era, la firma sonora del difusor soplado por escape. Exacto. Y hoy vamos a meterlos de lleno en eso. Una tecnología que sobre todo Red Bull, con Adrian Newey y su RB7, llevaron a otro nivel. Efectivamente. Convirtieron el motor V8, que ya era una bestia, en una herramienta aerodinámica que funcionaba todo el tiempo, incluso sin pisar el acelerador. Para este análisis nos basamos en un informe técnico bastante detallado, ¿verdad? Que explica la aerodinámica, el mapeo del motor, la polémica. Eso es. Tenemos buena base. Pues la misión de hoy es desentrañar cómo funcionaba esto, por qué fue tan dominante y qué nos ha dejado. Vale. Empecemos por lo básico, muy rápido. El difusor, esa rampa al final del suelo del coche. ¿Qué hace exactamente? Pues, a ver, su función es expandir el aire que viene de debajo del coche. Al expandirse, pierde velocidad justo al salir y aumenta su presión ahí detrás. Vale. Pero claro, por el principio de Bernoulli, para que eso pase, el aire que circula por debajo del coche tiene que ir rapidísimo, muy rápido. Y esa velocidad genera baja presión. Succión, exacto. El famoso downforce o carga aerodinámica. Y el difusor puede generar, ojo, hasta la mitad de toda la carga del coche. La mitad. O sea que es una pieza súper crítica. Y muy sensible, me imagino. Extremadamente sensible. Cualquier cosa que le moleste, aire sucio, turbulencias, le resta muchísima eficacia. Y el soplado buscaba precisamente eso, protegerlo. Protegerlo con los gases de escape. Sí, usar el chorro de escape para, digamos, estabilizar y energizar el flujo de aire que entra y sale del difusor. Yes. Correcto. Y eso obliga a los equipos a buscar carga aerodinámica por otras vías. Y ahí es donde Newey y Red Bull rescatan una idea que no era nueva, la de soplar el difusor, pero le dan una vuelta de tuerca. Exacto. La idea ya se había probado, pero tenía un problema enorme. Solo funcionaba bien cuando el piloto aceleraba. Claro. Al levantar el pie, el flujo de escape caía en picado, la carga desaparecía de golpe y el coche se volvía muy inestable, impredecible. Y la genialidad de 2011 fue mantener ese flujo constante. Esa fue la clave. Mantener los gases soplando siempre, incluso cuando el piloto no aceleraba, en la frenada en mitad de curva. Y Red Bull lo usó de una forma muy específica, como una especie de faldón virtual, ¿no? Con aire. Justo. Utilizaron el chorro de gases calientes saliendo del escape como si fuera una cortina, un sello. ¿Para sellar qué exactamente? El hueco que queda entre la rueda trasera y el borde exterior del difusor, una zona muy conflictiva. ¿Por qué es conflictiva? Por dos cosas principalmente. Primero, por ahí se puede colar aire de alta presión desde los lados hacia debajo del coche, y eso te mata la baja presión, la succión. Vale. Y segundo, está el famoso tire squirt. La rueda trasera, al girar y deformarse contra el asfalto, expulsa aire sucio, turbulento, justo hacia los lados. Y esa salpicadura de aire va directa a la entrada del difusor. Y el difusor necesita aire limpio y rápido. Justo. El tire squirt les sienta fatal. Así que al sellar esa zona con el chorro del escape, mataban dos pájaros de un tiro. Evitaban que entrara aire malo y bloqueaban el tire squirt. El resultado era un difusor mucho más eficiente y sobre todo constante. Muchísimo más. Generaba una carga aerodinámica trasera enorme y muy estable en todas las fases de la curva. Daba una confianza al piloto brutal. Entonces la gran revolución no fue solo la idea aerodinámica, sino cómo consiguieron que el motor soplara sin parar. El motor pasó a ser una bomba de aire programable. Absolutamente, esa fue la magia. El motor como herramienta aerodinámica activa. Y eso requirió una colaboración muy estrecha entre Red Bull y su suministrador de motores, que era Renault. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cuál era el truco para soplar sin acelerar? Off-throttle, que dicen los ingleses. Pues desarrollaron principalmente dos modos de funcionamiento. El soplado en frío. En frío. Sí, relativamente. Mantenían las mariposas del acelerador algo abiertas, pero sin inyectar combustible ni dar chispa. El motor simplemente bombeaba aire fresco a través de los cilindros hacia el escape. Generaba flujo, pero sin mucha energía, imagino. Exacto. Un flujo continuo, que ya era algo, pero de baja energía. Y luego estaba el soplado en caliente. Que suena más potente. Y lo era. Vaya que sí lo era. Aquí sí mantenían las mariposas abiertas, inyectaban combustible, pero retrasaban muchísimo el momento de la ignición, la chispa. ¿Para qué? Para que la mezcla no explotara en el cilindro, sino que lo hiciera más tarde.
ya en el colector de escape, que estaba al rojo vivo por el funcionamiento normal. Ah, o sea, una combustión en el propio escape. Correcto, una postcombustión controlada. Y eso generaba un chorro de gas muchísimo más caliente y energético, mucha más carga aerodinámica. Pero claro, eso tendría inconvenientes. Muchísimos. El consumo de combustible se disparaba. Renault llegó a decir que un 10% más, una barbaridad. ¿10%? Y el estrés térmico para los escapes, el turbo si lo hubiera habido, y todo el sistema era tremendo. Por eso tenían mapas motor muy diferentes para la clasificación, donde iban a tope, y la carrera, donde tenían que gestionar más. La EZU, la centralita, tenía que ser una obra de arte para gestionar todo eso. Acelerador, inyección, encendido, equilibrando aerofiabilidad, freno motor. Una locura computacional para la época, sí. Y todo esto, en la pista, ¿en cuánto se traducía? ¿Qué ventaja daba? Las estimaciones varían, pero se habla de entre medio segundo y 8 décimas por vuelta para Red Bull en sus mejores momentos. Medio segundo. Eso en F1 es un mundo. ¡Un mundo entero! Y además, esa carga extra les permitía ser más agresivos con el DRS en clasificación, abrirlo antes. Claro, porque tenían más agarre para compensar la pérdida de carga al abrir el alerón. Exacto. Como era de esperar, esto generó una polémica tremenda. Hubo un momento clave, ¿no? El Gran Premio de Gran Bretaña de 2011. Uf, sí, Silverstone 2011. La FIA intentó meter mano y limitó el soplado off-throttle a solo un 10% de apertura de mariposa. ¿Y qué pasó? Pues que Red Bull se hundió en rendimiento, perdieron muchísimo. Y la victoria se la llevó Fernando Alonso con el Ferrari, que no dependía tanto de esa tecnología. Fue la prueba del algodón, ¿no? La demostración clara de lo potente que era el difusor soplado. Sin duda. De hecho, la prohibición duró esa carrera. Para la siguiente ya se volvió al sistema anterior, porque no había consenso y el lío era monumental. Pero la guerra regulatoria ya estaba en marcha. La FIA argumentaba que contravenía el artículo 3.15 del reglamento, el que prohíbe los dispositivos aerodinámicos móviles o que influyan indirectamente en la aerodinámica. Sí, pero era muy difícil de demostrar y de controlar con un mapa motor. ¿Cómo defines qué es influencia principal y qué es secundaria? Complicado. Al final, ¿cómo lo atajaron para 2012? Fueron a lo práctico. Cambiaron la normativa sobre la geometría de los escapes. Obligaron a que estuvieran en una posición muy concreta, altos en la parte trasera y apuntando hacia arriba, o rectos, lejos del suelo y del difusor. Haciendo físicamente imposible soplar directamente sobre el difusor. Exacto. Cortaron por lo sano. Fin del soplado directo tal y como lo conocíamos. Pero la idea, el concepto de usar los gases de escape, eso no murió ahí, ¿verdad? Ni mucho menos. La F1 es así. Cierras una puerta y los ingenieros buscan la ventana. En 2012 y 2013 vimos la era del efecto Coanda. Ah, sí. Usar esas rampas en los pontones. Eso es, aprovechaban la tendencia física de un fluido a seguir una superficie curva. Diseñaban los pontones con unas rampas descendentes para que el flujo de escape, aunque saliera alto, se pegara a la carrocería y fuera guiado hacia abajo, hacia el borde del suelo, cerca del difusor. Era un soplado indirecto, digamos. Menos efectivo, pero seguía el mismo principio. Correcto, una solución muy ingeniosa. Y luego ya en 2014, con la era híbrida, los V6 turbo, el escape único y central, ahí sí que se acabó el juego de soplar el suelo, ¿no? El soplado en el suelo sí se complicó muchísimo, pero la filosofía de usar la energía y la dirección de los gases de escape para obtener beneficios aerodinámicos, eso ha seguido. ¿Cómo? Pues se intentó soplar otras zonas como el alerón trasero, usando los famosos monkey seats, pequeños alerones bajo el principal, o diseñando la salida del escape con cierta inclinación para interactuar con el flujo hacia el alerón. Entiendo. O sea que el gran legado del difusor soplado de 2011 fue consolidar esa idea de que el motor y el chasis no son entes separados, sino un sistema integrado. Totalmente. Y demostró el potencial aerodinámico brutal de la energía de los gases de escape. Además, influyó mucho en filosofías de diseño posteriores, como los coches con un ángulo de rake muy alto, como los Red Bull. Muy bien. Pues resumiendo mucho, el difusor soplado de 2011 convirtió el motor V8 en una herramienta aerodinámica activa, dio lugar a uno de los coches más dominantes de la historia, el RB7, provocó una batalla técnica y regulatoria enorme y obligó a los ingenieros a reinventarse con soluciones como el Coanda. Es un caso de estudio perfecto de cómo la innovación en F1 siempre va al límite del reglamento, y a veces un poquito más allá. Y nos deja pensando, ¿no? La historia esta demuestra que cuando intentas regular o prohibir un efecto físico poderoso, la ingeniería simplemente busca otra manera de aprovecharlo. Siempre.
¿Quién sabe si futuras normativas, quizás centradas en eficiencia energética o combustibles sintéticos, no abrirán sin querer la puerta a explotar la energía del escape de formas totalmente nuevas? Quizá para algo más que la carga aerodinámica. Ahí lo dejamos.